Okay. It's right there on the top of the pongas. Oye, no. Which one you want? That one? Ya, tienen frío, ¿verdad? No, they're fine. It's not. Nomás aquel. Se pone frío. Yeah, turn it up. Porque se pone frío y después, you know. You, Sí les pega el otro aire para allá, right? Right? not to the back. Hallelujah. ¿O quieren tener frío el rato? Porque yo estaba allá y siento allá y me daba hasta frío. Y si estoy hasta acá y los que están acá tienen más frío porque está ahí cerquitas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Vamos a pararnos pues para hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por otro día más de victoria. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos por esta linda noche, Señor, que venimos en tu nombre, Señor. Y te damos la gloria y la honra, Señor, por esta noche, Señor. Te necesitamos, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el que ministra en nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros, Padre. Fortalécenos en esta linda noche, Señor, y levantamos, Padre Santo, delante de ti. Cada uno de mis hermanas, Padre, levantamos cualquier sean sus peticiones, cualquier sean las cargas, Señor, y soltamos y pedimos, Padre, que la unción tuya fluya sobre nosotros, alrededor de nosotros, Señor, y que tú remuevas, Padre, todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Y pedimos que tu sangre preciosa cubra este lugar, nos cubra a cada uno de nosotros, cubra todo lo que amamos y lo que representamos en el nombre de Jesús, Padre. Recibe toda la gloria, Padre, y toda la honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién Gracias, vive, Señor. hermanos? ¿Quién vive? Gloria, gloria. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Estamos despiertos? ¿Are we awake? Aleluya, Lord. gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra. Let's go to the Word Amén. again. Y vamos a ir al libro de Isaías. Gloria a Dios. We're going to start the book of Isaiah. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Thank God for His Word. Que es la palabra de Dios la que nos mantiene. Gloria a The Word of Dios. God that keeps us. Y vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 52. Amén. Isaiah chapter 52 is where we're Gracias, going. Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Y vamos aquí a leer empezando en el verso 1. Amén, gloria a Dios. Aleluya. 52:1 of Gracias, Señor. Isaiah. Aleluya. Gracias al Señor que está con nosotros. Amén. Thank the Lord that's with Gracias us. al Espíritu Santo que es nuestro ayudador, nuestro consolador, Thank you for the nuestro Holy Spirit, maestro, our que helper. nos ayuda en todas las cosas. Diga, Espíritu Santo, ayúdame en esta linda Say, noche. Holy Spirit, help me this time. Aleluya, que esta palabra sea rasgada en mi corazón, May this word cimentada en mi corazón en el go nombre de deep Jesús. into my heart. In Jesus' Aleluya, name. gloria a Dios. Estamos listos para leer la palabra de Are Dios. we ready to read the Word? Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Thank Entonces you. dice la palabra en el verso 51, dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu oh ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Isaiah 52:1. Awake, awake, put on thy strength, O Zion, put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall no more come unto thee the uncircumcised and the unclean. El verso 2 dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate en Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Shake yourself in the dust. Arise and sit down, O Jerusalem. Loose yourself from the bands of your neck, O captive daughter of Zion. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. For thus saith the Lord, verse 3, ye have sold yourselves for not, and ye shall be redeemed without money. El 4, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asilo los cautivó sin razón. For thus saith the Lord God, my people went down aforetime into Egypt to sojourn there, and the Assyrian oppressed them without cause. Aleluya. So vamos a irnos al verso 1 otra vez. Amén. So let's return to verse 1 Y and miramos que la dissect it. palabra despertar está ¿cuántas veces? 2 veces. 2 times it says awake. So, sabemos que no significa que estamos durmiendo en lo regular y nos despertamos, sino está hablándonos que nos despertamos espiritualmente. ¿Cuánto decimos amén? It's talking about wake up in the spirit. Porque nos habla 2 veces, nos habla y nos dice que nos despertemos. Twice it says wake Amén. up, wake up. Amén. Amen. Usted sabe que muchas veces
no podemos estar durmiendo, tenemos que estar siempre en el Espíritu. You know, we can't be awake in the things of the Lord. We must be in the Spirit Porque awakened. si nos salimos del Espíritu vamos a entrar a la carne. If we leave the things of the Spirit, we'll be working more in the flesh. Y si le damos lugar a la carne, le vamos a dar lugar al diablo And if también. we allow the flesh to reign in our lives, then the devil gets more place in your life. Entonces por eso es importante de que nos mantengamos en el Espíritu. That's why it's important to maintain yourself in the Spirit. So, el Señor habla a su iglesia en este versículo So the Lord speaking to His church here in this y verse, dice que nos despertemos He's saying, wake dos up veces. twice. Y nos dice que nos vistamos de poder It says right here, put on strength, y dice que nos vistamos con ropa hermosa. put on beautiful garments, it says. Dice, oh Jerusalén, ciudad santa, Oh, Jerusalem, holy city. porque nunca más vendrá a ti la incircuncisión ni el mundo. No more there shall be circumcised, and the unclean unto you will Y come luego unto nos you. habla y nos dice, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Then it says, shake yourself from the dust, arise and sit down, Jerusalem. So, el Señor está hablando a la iglesia, amén. So the Lord's talking to the church. Y nos está diciendo que si hemos salido de posición, If you've come out of a position, si nos hemos salido de la posición que Dios nos ha dado, the position that God told you to be in, si estamos enfocándonos en lo natural, if we're focusing on the natural, ¿verdad? Que en otras palabras, que nos mantengamos en posición, despiertos en el so He's saying, Espíritu. stay awake, stay in your position where I put you. Y dice, vístete de poder. It says, put on power, dress on with power. So, nos está recordando y nos dice, yo te he dado poder, recibiste el Espíritu Santo, y cuando recibiste el Espíritu Santo recibiste poder. So He's reminded us, when you receive the Spirit of God, you receive power. So keep the power. Cuando la iglesia está despierta, When the church is awake, tiene poder. it has power. Pero si la iglesia se duerme, But if the church sleeps, pierde el poder. then you lose your power. Y por eso es importante entender That's why it's important to understand. que a veces tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. Many times you have to quicken the power A that's veces in uno you. mismo tiene que animarse. You have to stir yourself up. Y me recuerda cuando David llegó a su campamento, It reminds me when David went to his camp. los enemigos habían llegado y habían cautivado a todas las mujeres, que a la esposa de él, The enemy had been there, and they'd taken captives the women, including his y wife, habían quemado el campamento. and they burned everything in the camp. Aún las personas del campamento, su propia congregación quiso apedrearlo. And even his own congregation wanted to throw rocks at him. So dice la palabra que él buscó a Dios y él se animó en el Señor a sí mismo. So he had to go look for God and seek Him and encourage himself in the So, Lord. estamos viviendo unos tiempos donde cada uno de nosotros tenemos que llenar nuestra lámpara. We're living in a time where each one of us has to fill their own Donde cada uno de lamp. nosotros tenemos que entender y mantenernos en el Espíritu. All of us have to individually understand things of God and stay in that spirit. Y no apoyarnos en la fe de alguien más, aunque es bueno. And don't lean on someone else's faith, even though it's good, but it's their So, faith. en otras palabras, saber quién eres en Cristo, In other words, know who you are in saber Christ. la autoridad que tienes, Know the authority you've been given and have. amén, y mantenernos en posición, And to keep yourself in the position. en posición. In position where you were Y por put. eso aquí la palabra del Señor nos dice That's why the Lord here says, que nos vistamos del poder it says here, put on power. y nos vistamos con ropa hermosa. And it's here to put on beautiful garments. Y nos dice que si nosotros hacemos eso, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni el mundo. It says if we do that, then no uncircumcised or the unclean shall come unto you. En otras palabras, nada ni nadie te puede parar o detener de correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti. In other words, nothing or any situation can stop you from running the race that God has put you in. Estamos viviendo en los tiempos donde tenemos que recordarnos que somos de Dios y estamos en el mundo. We have to remember those times that we are of God and we are in the Y que la world. lucha que tenemos aquí en la tierra And no the es battle we contra el have ser humano. on earth is, yes, human beings deal with it. Que no es contra el ser humano. That is not against- Nuestra lucha es espiritual. It is a spiritual battle. It's not against the La human batalla no nature. es con personas, ni The- con carne, ni con sangre, sino con el demonio.
It's not against flesh and blood, but against demonic forces that you're Y no fighting. nomás el enemigo es nuestro demonio, nuestra carne es nuestro enemigo. And not just the enemy, the devil's our enemy, but our flesh can be our Nuestra enemy. carne nos pelea. It fights us. La carne a veces no quiere buscar a Dios. The flesh at times don't want to seek A God. veces la carne no quiere leer. At times the flesh don't want to read the No quiere Bible. ayunar. Doesn't want to fast. No quiere orar. Doesn't want to pray. Y tenemos que pelear en And we contra de la carne. have to fight against this flesh Y hacerlo todo por fe. and do it all by faith. So dice la palabra aquí, So the word of God says en el here verso 2, in verse 2, y nos habla y dice, sacúdete el polvo. it Come on, says, somebody. shake yourself from the dust. Y levántate y siéntate, Arise and sit down, Jerusalén. Jerusalem. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Loose yourself from the bands of your neck, O captive daughter of So, nos dice a Zion. nosotros que nosotros mismos So it's telling us tenemos que saber that we have to know cómo sacudirnos how to shake el ourselves, desánimo. Come on, how to somebody. shake the Cómo discouragement, sacudirnos. how to shake. Cuando tú miras a personas que todavía no quieren servir a Dios. When you see people that still don't want to serve God, Cuando hemos pasado por lo del virus y a algunos todavía no se les prende el foco. Come on, somebody. when we've gone already through this virus issue, and people Algunos should. todavía no se dan cuenta que es Some- una señal que se pongan bien con Dios. Some people still don't get it to get right with God, even though that Si happened. nosotros no estamos en posición, If we are in the position God put us, podemos embarrarnos con los desobedientes. we can get smeared up with all the Y disobedient decir, people. porque ellos no van a la iglesia, tampoco yo voy. Well, they don't go to church, so I don't go to church either. Porque ellos no van a la iglesia, tampoco yo If voy. they don't go to church, I'm not going to go Porque either. tenemos una buena excusa por lo del virus ahora de Well, mantenernos en la casa. we got a good Come on, excuse with the virus now to stay home. Entonces tenemos que entender So we have to understand, que Dios quiere que estemos en una posición, God wants us to be in a en position, la posición que nos dio Él, the position He put us in, para mantenernos en el to espíritu. keep ourselves in the spirit, Y cuando venga algo, and when something comes que at you, rápidamente nos sacudamos el polvo. that quickly we shake off all that dust. Come on, somebody. Hallelujah. A veces puede ser una ofensa. Maybe it could be offense. Puede ver que alguien se levantó y habló de usted o vino en contra de usted. Maybe someone arose and spoke bad of you or murmur Puede against que you. se haya perdido un trabajo, no sé. Maybe you lost a Cosas en la job. tierra. You know, things on the earth happen, Y uno no sabe. and some don't know. Y se nos olvida We forget que muchos de los siervos del Señor that many servants of the Lord, lucharon y corrieron una carrera. they fought and they ran a De race Dios. of God. Y miramos la vida del apóstol Pablo. You can look at the life of the Apostle Paul. A mí me encanta leer de apóstol I Pablo. enjoy reading about the Apostle Porque Paul. él fue un gran ejemplo para nosotros. He was a great example to us. Un hombre que puede cantar encadenado en una prisión. A man that can be chained up in a prison and sing. Un hombre que puede sacudirse una serpiente cuando agarró un palo del fuego. When he reached and got a stick from the fire, he got bitten by a snake and he shaked it Y off. todos esperaban a que se envenenara y muriera. They were all waiting for him to be, to just fall and die. Pero porque él estaba en posición. Because he stayed in his Porque él position. estaba en posición. Because he stayed in his Porque él position. estaba en el espíritu. Because he was in the spirit. No permitía que nada lo detuviera He o lo would dañara. allow nothing to stop him En lo or bueno y en lo hurt him. malo. Not good or bad. Él siempre tenía la victoria. He always had the victory, Y Paul. gloria a Dios, Say ayúdame, glory to Señor. God. Thank you, Lord. Y entonces cuando dice la palabra que nos sacudamos del polvo, So when the word says, shake yourself from the dust, y en realidad, cuando miramos la palabra dice que somos polvo nosotros. and then when we look at the word, it says that we are dust ourselves. Y nuestro polvo es nuestra carne. And our dust is our Come flesh. on, somebody. La que nos pelea a veces. The ones that fights us at La que te times. dice no ayunes. The Come one on, that says you don't somebody. have to fast. La que te dice no, mejor duerme, no vas a la iglesia. Just go to sleep. You don't have to go to church. La que te dice mejor come, ya no ayunes. Come on, somebody. Eat, don't fast. La que te dice ya no des, ¿para qué das? Don't give to the Lord. Why you give to the Lord for? Yo le digo al Señor, ten misericordia de nosotros, I say Señor. to the Lord, have mercy on us, Lord. Porque lo único que nos pide Dios The only thing that God asks of es que us creamos en Él, is that we believe in Him. creamos sus promesas. Believe His promises. Pero si nosotros, el pueblo, But we as the people, no renovamos la mente, if we don't renew our mind, no leemos la we palabra don't read His word, y no hacemos nada por nosotros mismos we don't do nothing for para ourselves buscar de to Dios, seek the Lord, ¿en dónde estaríamos?
Where will we be? Cuando no entendemos When a we este don't- Dios tan grande y maravilloso. When we don't understand that God is so great and marvelous. Usted sabe que un judío That a Jewish person, sabe que He él knows. está bendecido porque sabe que Dios bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. a Jewish person knows he's blessed because he knows God blessed Isaac, Abraham, Jacob. Y le digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Have mercy on us, I tell the Lord. Porque nosotros no crecimos con la palabra. Because we didn't grow up with the Yo word. no crecí con la palabra. At least I didn't grow up with the word. No crecí con la palabra y muchos no crecimos con la palabra Many of de us Dios. didn't grow up with the word of God. Crecimos con tradiciones, We grew up in contradictions, con borracheras, come on, with somebody. drunkenness, Y no conocemos otra vida. and we didn't know any other life. Lo único que entendemos nosotros los hispanos The only thing that we understand as es Hispanics multiplicarnos, por eso nos llenamos de niños. is the multiplication. That's why we have a lot of kids. Help us, Lord. Y le digo al Señor, ten misericordia. I say to the Lord, have mercy on us. Porque se le hizo una pregunta, estaba escuchando a la pastora Nancy, I was listening to Pastora y dice Nancy. que alguien le preguntó a un judío, A Jewish person asked her, ¿cómo hiciste para que seas tan próspero? how did you do to be so prosperous? Y él le dijo, no entiendo tu pregunta. And the Jewish person said to her, I don't understand your question. Dice, ¿cómo prosperaste? ¿Qué hiciste para prosperar? And she asked the Jewish person again, what did you do to prosper? How'd you get wealthy? Y él todavía no podía entender lo que le preguntaba. And he couldn't understand what she was asking him. Porque un judío ya sabe que las bendiciones de Dios son de él. Because a Jewish person knows that the blessings Eso es of God are parte his. de ellos. It's part of them. Pero no, venimos ahora nosotros. But now here we are. Y de donde venimos cada uno de nosotros, And where we each of us come from, miramos escaseces. we see lack. Come on, somebody. Y leemos el libro de Éxodo And then we look at Exodus. y miramos cómo estaban en esclavitud de ellos. We see how the slavery, they were in Dios usa a slavery. Moisés para sacarlos de And allí. God uses Moses to bring them out. Y cuando están en el desierto, And when they're in the desert, se empiezan a quejar ante Dios. they start complaining before God. Señor, por eso nos sacaste para traernos acá a morirnos. Lord, you brought us out of slavery to be ¿Que no here había to die. sepulcros allá en Egipto? Wasn't there some food at least for us in Come on, Egypt? somebody. Mire, hay que entender esto. You have to understand this. Dice la palabra que los manos de 20 para abajo pudieron entrar a la tierra prometida. Bible says only people from 20 and under went into the promised Los land. demás murieron en el desierto. The others died in the desert. ¿Por qué será? Why? Porque venían con una mentalidad de esclavitud desde Egipto. Because they brought a slavery mentality from Egypt. Y entonces nosotros salimos del mundo. So we came out of the world. Ahora nuestro trabajo es de quitar la mentalidad de esclavitud. Now our thing is to take that slavery Y mentality out por of eso us. tenemos que clamar a Dios para que nos ayude. That's why we have to cry out to A God to creer y help a entender al Dios que conocemos. us. To believe and understand the God that we know. Para que no haya escasez. So there won't be no lack. Para que no haya enfermedad. So there won't be no sickness. Es necesario conocer los derechos que Dios tiene para It's nosotros. important to know the rights that God has for us. Diga, ayúdanos, Señor. Say, help me, Lord. We all need the help. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos. Yo no sé cómo creció usted, pero si usted creció en una familia de muchos hijos, I don't know how you grew up, but if you grew up with a lot of brothers and sisters, or a lot of si family, usted creció con su padre borracho, la madre borracha, I don't know. I don't know if you grew up with your dad being a Si drunk usted or your creció cuando father. le decían que no había para nada, que no había para nada, no había para nada. I don't know if they used to tell you that we don't have for that, we don't have anything, we don't have Por enough. años. For years you would hear Y that. ahora venimos a Cristo Now we come to Christ, y se nos dice lo contrario. and now it's the opposite, the word Y says. peleamos en contra de esas cosas en la mente, And we fight what God says to us in our mind. pero como que hay a veces una resistencia. It's almost like there's a resistance against what Un God is saying. patrón que viene y te dice, y te dice, y te dice, es una lucha. It's a fight. You know, it's a fight. Y le dije al Señor, Señor, no es justo. It's not just. It's not right, Lord. Señor, nosotros no crecimos en Israel. We didn't grow up in Israel, Lord. Escuchen, no crecimos
que en las creencias de Israel, en la palabra de We didn't Dios. grow up in believing the word of God like they teach the Jewish people. Entonces yo le recuerdo a Dios, So I remind God, tú hiciste un pacto, Señor. you made a covenant, Es Lord, un pacto de bien y no de mal para con nosotros. a good covenant, not a bad covenant with us. Y tú prometiste, Señor, And you promised, Lord, que escribirías tu palabra en nuestros corazones that you will write your word in our hearts, y la pondrías en nuestras mentes. and you will put it in our minds also. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, porque para que podamos recibir, because for us to receive, tenemos que creerle a Dios we must believe God, y tenemos que estar en posición. and we must be in our position. So aquí nos dice la palabra, So the word here tells us, cualquier oposición que venga sobre nosotros o en contra de nosotros, any opposition that will come against us, tenemos que sacudirnos el polvo. we have to shake the dust off of Come us. on, somebody. ¿Cuántos escuchan esto? ¿Cuántos me entienden cuando Amén. digo? Understand. Tenemos que sacudir el We desánimo. have to shake the discouragement. Tenemos que sacudir las mentiras del diablo. We have to shake ourselves from the lies of the devil. Tenemos que sacudir las creencias que teníamos antes. We have to shake ourselves from the belief we used to have La before. religión donde crecimos. The religion where we grew up. Y clamar a Dios con todo nuestro corazón. And we have to call on God with all our heart. Porque dice su palabra His word says en Jeremías 29 in Jeremiah 29 que si nosotros nos volteamos hacia Él con todo nuestro corazón, that if we turn Him with all our heart, Él nos librará de toda cautividad. He'll deliver us from all captivity. Diga, ayúdame, Señor. Say, help me, Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Porque cuando leemos en el Antiguo Testamento, When we read in the Old Testament, miramos de cómo la gente era necia. we used to see, we would read about people being stubborn. Se olvidaban de Dios. They would forget about Y cuando God se quickly. olvidaban de Dios, And when they would forget about el God, enemigo se levantaba en contra de ellos. the enemy will rise up against them. Cada vez que nos olvidamos de Dios Every time we forget about y nos God, apartamos de or we Dios, separate ourselves from le God, damos lugar al diablo. then we give the devil place. Come on, somebody. Y entonces dice la palabra de Dios que otra vez el pueblo de Dios clamaba a Dios. Then the word says, then again the people of God will call on God. So no crea que eso de llamar a Dios en caso de emergencia no vino del hispano, vino desde hace años. So that of calling God in case of emergency used to be years back, not just the Hispanic people. No vino del hispano eso. It then come from the Hispanic people. Come on, somebody. De buscar a Dios nomás cuando había emergencia. To Eso vino desde años. seek God only when there's an En el emergency. Antiguo Testamento, la That- necedad que hay en el ser humano. That comes from the stubbornness that's in human beings. Pero aún esa necedad todavía existe. But it still exists, the Si stubbornness. nosotros lo permitimos. If we allow it, Si nosotros permitimos tener esa necedad. if we allow to have that stubbornness. Cuando yo hablo con personas que están alejados When I talk to people that are far from the y church, les hablo de la palabra, and I talk to them about the word, ya saben lo que la palabra de Dios dice, they already know what the word says. pero aún no quieren hacer caso. But they still don't want to obey. Yo dije, bueno, si no quieres hacer caso, no hagas caso. Well, if you don't want to obey, don't obey then. Porque tú te vas a acostar en tu cama y yo no me acuesto en tu You're going cama. to lie in your bed. I'm not going to lie in your Porque bed. cada uno de nosotros alzamos nuestra cama. Because each one of us has to lie down in your own bed. Cuando oramos, When we avanzamos. Cuando pray, obedecemos, when we obey, cuando leemos la we palabra, read the word, cuando ayunamos, when we fast, usted está alzando su cama y usted se va a acostar en ella. you're making your bed and you're going to lie down in it. Y le dije a una persona ahora, And I told this person today, tú te vas a acostar en esa cama, no yo. you're going to lie down in that bed, not me. Y le digo, no me van a estar chillando después. Don't be coming crying to me after. Dice, ay, pastora, le digo, pues ya sabes, no eres niño. Oh, pastor. No eres niña. And I said, you're not a little kid anymore. Somos mayores ya, ya entendemos la palabra de We're Dios. adults. We understand the word already. So, cada uno tenemos que hacer esa oración. Señor, quita la necedad del So each vientre. one of us has to make that prayer. Lord, take stubbornness out of Porque me. el Señor dice, esto de dura cervix les hablaba a los Because cabezones. this is of stiff-necked people. ¿Usted sabe que el ser cabezón es una parte de la maldición? You know that being a stiff-necked person is part of the curse. Porque una persona que es cabezona Someone that's stubborn, dice, lo voy a hacer a mi manera y nadie do me it va a cambiar de my posición. way, nobody's making Así me. crecí, así This is the seré way I hasta que grew up. muera. I'll always be like this till I die. ¿Usted escucha a las personas que son cabezones? Have you heard stubborn people talk like that? Digo, oh, Jesus, help us, Lord. Ayúdalos. Y por eso es importante de entender That's why it's important to understand
de buscar a Dios to continuamente seek God y continually, conocerle a Él, and to know Him, para que Él nos lleve hacia donde Él quiere llevarnos. so He can take us to the place He wants to take us. Entonces la palabra nos dice en esta escritura So the Word tells us in this que scripture, nosotros mismos tenemos que sacudirnos el polvo. we have to shake our own dust up. Usted no tiene que ir con el hermano al hermano para que le dé ánimo. Usted puede sacudirse el polvo y levantarse en el You don't have to go to a brother or sister, encourage me. Porque You have to usted encourage tiene el yourself. Espíritu Santo. You have the Holy Spirit. Usted ha sido redimido de las maldiciones de la You're ley. being redeemed by the curse of the Usted law. recibió poder cuando recibió el You Espíritu Santo. receive power when you receive the Holy Spirit. Usted recibió dominio propio cuando recibió al Espíritu You Santo. receive your dominion and authority when you receive the Diga Holy gloria a Spirit. Dios. Say glory to God. Y por eso dice la palabra, sacúdete el polvo. That's why the word says, shake the dust off of Yo you. no sé cuando viene el desánimo, I don't know about you, but when the discouragement comes, no le haga piojito. don't play with it. Sacúdaselo Shake it off inmediatamente. immediately. No lo haga baby. Don't be caressing that little thing. Sacúdaselo inmediatamente. Shake off that stuff immediately. Poniendo alabanzas, Putting on praise and orando en worship, lenguas, praying in tongues, hablando con el Señor. talking to the Lord. ¿Cuántos me entendéis con Amen. eso? Understand. Porque si usted le hace caso a eso, Because if you give it the attention it's el looking diablo va for, a continuar usando a fulanita de tal o the fulanito devil de will tal continue using that person against you para molestarle, porque esos son los botones que le voltean a usted para otra to dirección. bother you because he knows the buttons now that he can press. So, es nuestra autoridad, nuestro derecho It's our right, our authority de nosotros mantenernos. of us to keep Por ourselves. eso nos dice en el verso 2, sacúdete el polvo, That's why it says here to shake the dust off of you. sacúdete el polvo. Shake the dust off. Puede ser tristeza, Could be puede ser desánimo, sadness, puede ser discouragement, mentiras. could be lies. Come on, somebody. Y luego dice, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. It says, Jerusalem, loose yourself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion. So está hablando a la iglesia y está diciendo a la iglesia Talking to the church, speaking to the church. que si nosotros nos quitamos de nuestra posición, If we get ourselves out of the position he put us in, somos llevados cautivos. we're taken captive. Come on, somebody. Somos llevados cautivos. We're taken captive. ¿Cuántos entendéis? How many understand? So yo una de las cosas que he aprendido One of the things I've learned, de no hacerle caso a mi carne, not to obey my flesh. porque a veces la carne Because at times the flesh se pone muy emocional gets very y emotional. la carne quiere llorar. And the flesh wants to Y cry. yo siempre digo, es ok llorar. I always say, okay, cry. Llorar, pero limpiarte, no quedarte en ese lugar. But cleanse yourself. Don't stay in the same place. Sino es de seguir caminando, creyéndole a Dios. But it's about continuing to walk, believing Y God, confiando en el Señor aunque tú no entiendas. and trusting the Lord, even though you may not understand all. Y siempre correrle hacia el Señor. And always run towards the Lord Y no correr hacia afuera del and not Señor. away from the Lord. Sino seguir creyéndole a Dios. Continually believing Para que Him, el diablo no nos lleve cautivos. so the devil don't take us captive, Como ha llevado a muchos cautivos. as how he has taken many Y ellos captive. usan la palabra. And they use the word, Dios sabe mi corazón. God knows my heart. Y se les olvida que en el libro de Apocalipsis nos dice They forget in the book of que Revelation también conoce nuestras obras. that He also knows our works. Que Él tiene en contra de nosotros. That I have something against you, the Lord says. Él no nos quiere tibios. He doesn't want us lukewarm. Porque si no nos vomitará de su If boca. not, He'll vomit us from His mouth. So dígale, ayúdame So Señor. say, help me, Lord. No dice, no amé las cosas de la tierra. He says, don't love the things of this Porque nos earth, hacemos enemigos de Dios. because we'll become enemies of God. Diga, ayúdame Señor. Say, help me, Lord. Y por eso es necesario de mantenernos en posición siempre. That's why it's important to keep ourselves in the position He's put us in. ¿Cuántos me dicen amén acá? How many say amen? Glory to God. So, la carne nos pelea.
So the flesh fights us. Oh my God, nos pelea la carne. Oh yes, it fights Pero us. usted y yo lo ponemos silencio. But we put silence to Con la that flesh. oración. With prayer, we put it Con on el silence. ayuno. With fasting Y con la palabra. and with the word of God. Y con cánticos al And Señor. we're singing to the Lord. Y cuando aún llueva afuera. And even though it's raining outside, Aún cuando esté el sol afuera. even though the sun be out, Y tu carne te dice, ¿para qué vas? Está calientísimo and your ahorita. flesh says, why go out? It's so hot. Usted no obedezca al sol. Don't obey the sun. No obedezca a la lluvia. Don't obey the rain. Obedezca la palabra de Obey Dios. the word of God. Salmos 92 Psalms 92. dice que seamos plantados como las palmeras That we be planted like the palm en la tree casa de Jehová. in the house of the Diga Lord. gloria a Dios. Say glory to En el God. libro de Hebreos nos dice, no se nos olvide de congregarnos como algunos tienen costumbre. Hebrews 10:25 says, don't stop meeting together like some have made it a habit So, now. es importante de ser obedientes. It's important to be obedient. Es importante de ser It's obedientes. important to be obedient. Y no darle excusas a Dios. And don't give excuses to Ay, God. Señor, no voy a la iglesia por esto. Oh Lord, I'm not going to church because of Señor, this. es que mira que esto. Lord, you know it's because of this. Y me recuerda a una pastora. And it reminds me of a pastor lady. Ella dijo que siempre le decía al Señor, She always say, the Lord always says, Señor, es que mi hija, porque tenía una hija que estaba especial. she had a special girl, lady, well, a special daughter at Y home. cada vez decía ella, la ponía como una excusa. And Decía, pero es que mi hija, Señor. And she will always use the daughter as an excuse. I can't do that church because my daughter. No puedo ir por acá, no I puedo hacer can't go eso. there. I can't go over there. My daughter. Y la hija murió. And the daughter died. Y el Señor le dice, ahora, ¿cuál es tu excusa? And the Lord says, now what is your excuse for not going to church? So, I mean, tenemos que tener temor a Dios. We have to have a reverence for God. Había una mujer de años atrás, There was a woman years se back. llamaba María Woodward. Maria Woodward was her name. I think it was María Woodward. Y esta mujer, escúchenlo, esta mujer, Listen, this woman, años atrás, years back, a long Dios le time, llamaba a predicar. Dios la llamó a predicar. God called her to preach. Pero en esos tiempos la mujer no predicaba. But in those times, a woman could not preach. El hombre predicaba. The man was the only one that could preach in those Y times. Dios la estaba llamando. And God was calling her. Y la estaba llamando. And God was calling Y her. ella no obedecía. And she didn't obey. ¿Sabe cuántos hijos perdió hasta que obedeció? You know how many children Se she le lost? murieron 6 hijos. 6 children she Y hasta que lost obedeció a Dios. until she obeyed God. Imagínense. Imagínense. Think Es de about it. tener el temor a Dios. You gotta have fear of God. Necesitamos orar para que el temor de Dios venga sobre el We pueblo de need to Dios. pray for the fear of God to come Que el upon God's temor de people. Dios venga sobre esta nación. That the fear of God will come upon this nation. Porque Dios está llamando a su iglesia. God is calling this church. Dios está llamando a su iglesia. God is calling His church A que nos le creamos aún. for us to believe Him. A que no caigamos en, como dice la palabra, que en los últimos días muchos se apartarán de la fe. Like in the last days, many will depart from the faith, the Aún los Bible says. elegidos de Dios. Even the elected of the Lord Y will algunos depart. seguirán a otros demonios, otras doctrinas. Some will follow other demonic doctrines. So, mire, usted ama a su familia. You love your family. Yo amo mi familia. I love my family. Séale fiel a Dios Be faithful to y God. déjele esa herencia a su familia. Leave that inheritance to your family. Pague el precio. Pay the price. Pague el precio. Pay the price. Mientras usted viene a orar los lunes y los viernes, As you come to pray, if you're from here, Mondays and Fridays, usted está preparando un camino más suave para usted y para su familia. you're preparing a softer road for you Y and your aún para family. la nación, porque And- estamos orando por las naciones. And even for the nation, because you're praying for the nation. Pero el que no ora es un camino de espinos. But the one that doesn't pray is a thorn, a way of thorn. Yes. Entonces la palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que nosotros mismos that we tenemos que sacudirnos have to shake y ourselves. nosotros mismos tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. And we have to quicken ourselves and stir the Yo no puedo fire. depender de pastor. I can't depend Come on, on somebody. pastor. Yo tengo que depender del Espíritu Santo. I have to depend on the Holy Spirit. Yo no puedo depender de que el pastor me alimente. I can't depend on pastor to nourish me.
si tengo yo que alimentarme por mí misma con el Señor. I have to nourish myself for myself, for Porque the el hombre Lord. nos falla. El hombre nos falla. Because men may fail you. Y la palabra de Dios dice que nuestra mirada, nuestro entendimiento, nuestro corazón debe de estar enfocado en el Señor The solamente. word says that our sight, our focus should be on the Lord. So, es parte de nosotros de mantenernos en posición, It's part of ourselves to be in position, de pagar el precio to pay the price, y no permitir que la desobediencia de otra persona and not allow that the disobedience of another te person desanime. will discourage you. Come on, somebody. Porque la salvación es que personal. Salvation is personal. La salvación es que Salvation is personal between you and God. Entonces es importante de entender. It's important to understand. Y aquí quiero enseñarles la escritura donde nos dice la palabra I want to show you the scripture where the word tells us, en Timoteo, Timothy, donde nos dice la palabra que nosotros mismos, it says us, ourselves, in Timothy, en segunda de Timoteo capítulo 1, 2 Timothy chapter 1, y nos dice la palabra aquí, the word of God tells us, en el verso 6, 1:6 of 2 Timothy. dice, por lo cual te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Wherefore I put thee in remembrance that you stir up the gift of God which is in you by the putting on of my hands. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, aún el espíritu de temor tiene que ser sacudido de nosotros. You have to shake the spirit of fear out of you. Todo lo que pasó el año pasado, Everything that happened last year, algunas personas quedaron traumados. many people were traumatized. Come on, somebody. Pero el pueblo de Dios, But the people of God, nosotros la iglesia, we the church, tenemos que resistir todo eso we have to resist all that y confiar en Dios. and trust in God. Porque dice en el libro de Apocalipsis Because Revelation says que this, nosotros venceremos por la sangre del Cordero we'll overcome by the blood of the y Lamb nuestro testimonio. and by our testimony. Porque no amamos nuestra vida más que la Because muerte. we don't love our life more than the death. Entonces tenemos que entender que nuestra vida le pertenece a Dios. We have to understand that our life belongs to God. Dios no nos dio un espíritu de temor. God didn't give us a spirit of fear. Y si hay temor, usted y yo tenemos que pelear, And resistirlo. if there's fear, you and I have to fight it, resist it. Y entender que Dios nos dio un espíritu de amor, de And poder y de dominio understand, propio. He gives us a spirit of love, power, and of a sound mind. Gracias, Señor. Say thank you, Lord. for Gracias, that. Señor. Thank you for that, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque nuestra vida es del Señor. Our life belongs to the Lord. Él tiene la hora en que nosotros nos tenemos que ir. He knows the hour when we have to leave. Y cada uno de nosotros nos vamos a ir un día. One day, each one of us will have to leave. Hay que estar listos cuando Dios nos You llame. must be ready when God calls. Pero no es para que vivamos en temor, But it's not so we can live in fear, sino es de que confiamos en Dios. but it's just to be able to trust in Him Que more. confiamos en Dios. That we trust Him. Que estemos listos para su venida. That we be ready for His coming. Su palabra nos dice que si va Él a encontrar fe cuando Él regrese. The Bible says, will He find faith in the earth when He comes back? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a ir con el Señor? How many of us will go with the Lord? ¿Cuántos se van a quedar a sufrir la tribulación? How many are going to suffer and live through the tribulation on Yo me earth? voy. Say, I'm leaving. I ain't staying Yo here. me voy. I'm going. Yo no me quedo. I'm not Nos staying. vamos todos. We're leaving. So, recuerde, nos habla la palabra y nos dice la The palabra Word of God speaks to us de and it las tells 10 us. vírgenes, Remember the 10 de virgins? las 5 insensatas y 5 las foolish 5 and prudentes. 5 wise. Cada una tiene que alimentarse. Each one has to nourish Cada uno de themselves. nosotros tenemos que buscar de Dios Each one of us must seek the Lord. y buscar su rostro como Seek nunca, His face like ever before. para que no nos frustremos So we don't get frustrated. cuando venga la tentación de frustrarnos. When the temptation comes to get Come on, frustrated, somebody. Porque a veces tú escuchas por aquí, escuchas por allá sometimes you hear here, you hear over there. y tú dices, oh my God, give me a break. Oh, Señor, dame descanso de esto. Dame un break, Señor. Yes. Nobody's done that before, just me, huh? Hallelujah, gloria a Dios. We all done that. Lord, give me a break. Come on, somebody.
¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Because we're trusting in the Lord. Y hay algunos que no quieren levantar ni un dedo para buscar a Dios. There's people that don't want to lift one finger to Y seek the van con Lord. las 5 vírgenes que tienen el aceite. And they go with the 5 virgins that have oil. Ahora sí ora por mí porque no tengo nada de aceite. Okay, pray for me because I have no oil. Y ahí quiere que Dios haga el milagro instantáneamente. And they want miracle right there. Come on, somebody. So, si nos ponemos a pensar, ya estamos viviendo eso de las 10 vírgenes, las 5 prudentes. If y you las think 5 about it, we're sensatas. living in that time of the 10 virgins. Porque With dice the la oil. palabra aquí al último, el Señor vino y recibió a las que tenían el aceite. When the Lord came at the end, he received the 5 virgins that had oil. Y dice la palabra que se fueron con el Señor. And they went with the Lord, the 5 Y virgins las with 5 oil. insensatas se quedaron. And the 5 without oil, they stayed. ¿Será que los que no están buscando de Dios se van a quedar en la tribulación? Could it Come be on, that the somebody. ones that don't go after God or seek Him stay in the Yo no me quedo, tribulation? yo me voy. I don't want to stay, I want to go. Diga, yo soy sabia o sabio. Say, I'm wise, I'm wise. I'm leaving, Lord. Yo me voy. I'm going, I'm Lord. out of here. I'm out of here. Yo me voy. Yo no me voy a quedar a esa tribulación. I'm not going to stay in that tribulation. Porque una vez tengamos la tribulación Once you're in the y tribulation, una vez el anticristo, Satanás tome posición de la tierra, when Satan takes control of the earth, el Espíritu Santo ya no va a estar en la the tierra. Holy Spirit won't be on earth anymore. Ya no va a estar aquí. He won't be here anymore. Y es cuando el pueblo de Dios, los que se quedaron, And the ones that stay behind, los insensatos, the foolish los ones, necios, los que no the quieren hacer caso, stubborn, the ones that didn't want los to que do quieren it, jugar con el mundo, the ones that went with the world, los que se pasan como aleluya y no lo son, the ones that act like Christians but they're y que le not, están blasfemando el nombre a Dios, the ones that are blaspheming the name of los que God, se quedan, hermanos, the ones that stay behind, van a sufrir, they will suffer. van a sufrir. They will be suffering. Y dice la palabra que los van a agarrar. And the word says that they will get Y caught. esto no tiene nada que ver con la vacuna, hermanos. This has nothing to do with Porque esa the va a ser la cosa verdadera. shots, you know. Donde te van a decir, no vas a poder comprar ni vender nada. In those hasta days, que agarres la marca del in those sello. days, they're gonna say you can't buy or sell unless you get a mark, Y la marca será puesta en la frente. and the mark will be either Con la up here mano. or here. Si no tienes esa marca If you don't have that mark y quieres a Jesús todavía en ese and tiempo, you still want Jesus at vas that a time, poder, you can still get pero van a ser Jesus, torturados. but you'll be tortured a little bit to get Jesus at that ¿Sí time. me entiendes? Va a That's, estar feo. that's the second Va a group. estar feo y va a ser un proceso de tribulación It's horrible. ugly. It's a bad thing. Y si usted estudia el libro de la tribulación, va a mirar todo lo que va a pasar en ese tiempo. If you study about the tribulation, you'll Y understand what's going to gloria a Dios happen. que dice la palabra que nosotros empezaremos a tener un poquito de dolor de lo que viene a la tierra. And it says that you'll begin to have a little bit of pain of what's coming Pero el to Señor earth. vendrá y nos rescatará But the Lord will come and rescue us, y no pasaremos por la and we tribulación, wouldn't go through the tribulation. sino seremos llevados en alto That we will be taken up and con on el Señor. high with the Lord. Gloria a Dios. Pero los que se quedan But the ones that stay behind, vendrán a la iglesia de sus amores. they will come to Jesus Amor Ya Church. no estaremos aquí. Hello. Aló, pastor. ¿Dónde está la pastora? Eco. Pastora. Ya se me quitó la necedad. Pastora. Ya llegué, ahora sí. Sorry, ya no estoy. It's too late. They're calling for the pastors. Pastors are not ¿Y here. dónde está la hermana Ana? Sorry, ya también se fue la hermana Ana. Sorry. Y la hermana Julia, no, ya también se fue. Sorry. The girl with the Y purple no hay nadie hair. aquí. No, la puerta está abierta. Puedes vivir aquí, puedes lo que te dé la gana. Aquí no hay nadie ya. They're gone. Se fueron los cristianos. Y allí entonces la gente va a llorar. And then the people will start crying. Dice la palabra, yo tuve un sueño años atrás I had a dream years ago, y Dios me mostró cómo Él dividía el mundo entero con unos barros de prisión, and he showed me how he divided the whole world with some what? con barros de jail bars, Oh, jail bars. Rejas. como rejas de prisión, los Rejas prisión como en una medio. prisión dividía. Y a la mano derecha And to the right, recibió a su pueblo he received his people. y la mano izquierda era oscuridad. And to the left, it was all dark. Y me llevó a mirar a la gente que estaba allí. And he took me to show me the people that were Y la there. gente se estaba volviendo loca. They were turning crazy, the Querían people. quitarse la vida y no podían quitarse They la vida. wanted to take their life, but they couldn't take their Y life. dice la palabra que unos van a desear la muerte, pero no van a poder And the morir. word says that many will want to die, but they won't be able to die. Y
y pasarán por la tribulación. And they will go through the tribulation. Y usted no se quiere quedar. And you do not want to stay behind. Yo no me quiero quedar. Y I don't want to vamos stay a quedar. behind. So we gotta serve Y God. ayúdanos, Señor. Help me, Lord. Eso es importante. It's important Es importante de avivar el fuego en nosotros. to quicken the fire inside of you. Stir Es it up. importante de seguir adelante It's important to continue forward y sacudirnos and to shake yourselves y orar por los que no quieren hacer caso and pray for the ones that don't wanna, y seguir do orando por ellos the things of God, and continue Y praying seguir for them, orando. and continue praying y for them, seguir orando and continue y praying for seguir them. orando Never give up on y them, seguir orando and continue praying hasta la venida del Señor, until the coming of the Lord. porque el Señor viene pronto. Because the Lord is coming quick. Diga, ayúdame, Señor. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. So, no se afane con las cosas del mundo. So don't get all sad with the things of the De world. todos modos, cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. You ain't taking nothing with you when you go with the Lord. ¿Usted alguna vez ha mirado cuando llevan a alguien muerto que llevan la casa? Have you noticed when they take las joyas? the mortuary card? Have you No. noticed the guy's taking his house and all Miramos la that, familia peleando motorcycles por and las jeeps cosas. and all that? Digo, wow, ten misericordia. del Señor. Mercy, Lord. Amén. So, hay que no afanarnos. So don't get all, Hay que no meternos en pleitos ni nada, ¿sabe qué? don't get into fights with people. Don't, just peace. Hay que seguir a Dios. Just follow the Lord. Hay que seguir la paz del Señor. You gotta follow the peace of Y God. hay que mantenernos en posición. And we must stay in position where He Cuando put estás us. en posición, When you're in position, tienes el poder y la autoridad de atar al you diablo. have the power and the authority to bind the enemy. Tienes el poder de orar por otros You have the power to pray for para que others los otros se sanen. so others can be healed. Tienes el poder de pararte e intervenir por ellos. You have the power to stand in the gap for Y decirle, others Señor, me paro en favor de mi casa. and say, Lord, I stand in favor of my house Conforme Ezequiel 22:30. according to Ezekiel So diga, Señor, 22:30. dame temor tuyo. So say, Lord, give me your Dame fear. temor tuyo y dale temor tuyo a tu iglesia. Give your fear to the church. Give En me el your nombre de fear. Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Vamos a pararnos. Let's go ahead and stand. Amen. Aleluya. Glory. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Y vamos a hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Let's do a prayer here together. Aleluya. So recuerde, hay que seguir ayunando. We have to continue fasting. Hay que seguir orando. Continue fasting. Hay que seguir obedeciendo la palabra de Dios. Continue obeying the word of God. No permita que alguien más lo desanime Don't allow anybody else to discourage por you su desobediencia. with their disobedience. La salvación es personal. Salvation is personal. La salvación es personal. Salvation is personal. Su guerra espiritual Your spiritual warfare no es en contra de las personas, is not against the people. sino son demonios They're demons. que son mandados para evitar, para molestar, They're sent to aggravate you, to stir you. y a veces tenemos que callarnos la boca. And at times we have to just keep our mouth shut. Y a veces es bien difícil, And sometimes it's very hard. porque yo no sé usted, pero yo era muy peleonera. I don't know about you, but I used to be a big fighter Me cuesta in the callarme. world. And I have, Me cuesta callarme. it cost me to stay quiet Pero a now. veces me digo, cállate la boca. And I say, shut your mouth, don't say nothing. Cállate la boca. Shut your mouth, don't Le say digo al nothing. Señor, Señor, ayúdame. And I say, Lord, help me close my mouth. Ayúdame. Help me, Lord. Cállame la boca, Señor. ¿Sabe por Lord, qué? keep my mouth shut. Porque cuando el diablo se levanta y usa a alguien, Because when the devil gets up and uses el somebody, plan del diablo the plan of the devil es que caigamos en discordia. is that we come into En fighting, pleitos. that there be discord. Y uno a veces Fights. tiene que callarse la boca. And sometimes you have to be quiet so you don't fall into that. Cállate la boca, a veces me Just tengo que decir. keep your mouth shut, I have to tell myself. ¿Me entiendes? A veces quiero hablar Because sometimes I want to speak. y a veces tengo que callarme. And at times I got to say, just Si shut el up. Espíritu Santo me dice que hable, But the Holy Spirit says, speak, lo voy a hablar, I will speak. pero tengo que hablar palabra. But I have to speak word. Diga, Señor, ayúdame en todas las cosas. Help me in all things, Lord. Help me, Lord. Yes. Help us, Lord. Amén. Amen. So, vamos a hacer una oración. Aleluya. Gloria a Dios. Let's do a Amén. prayer. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory. Hagas así, diga, gracias, Señor, que vino a la iglesia. Pat yourself on the back, say, thank you that I came You to the did a church. good thing coming to hear the Thank word. you, Lord, that I came to church. Veniste a escuchar la palabra de Dios. Y veniste a ser obediente a la palabra de Dios. Came to be obedient and
listen to the Viniste word of a God. llenar la casa de Dios con tu presencia. You came to fill the house of God with Para your dejarle presence. saber, tú eres mi Dios. To let him know you are my Y God. te necesito. I need you. Y a decirle, Señor, ayúdanos a todos nosotros Lord, help us all a no ser necios. not to be stubborn. Ayúdanos a entender Help us to understand en los tiempos que estamos viviendo. in the times that we're living. Ayúdanos a entender Help us to understand. y ayúdanos a callarnos cuando tenemos que callar. Help us to shut up when we need to shut up. Y danos sabiduría. Give us wisdom. Danos sabiduría. Give us wisdom. Y danos discernimiento. Give us Señor. discernment. Que podamos entender en ese tiempo cada vez. We can understand that right timing Que all the time. cuando el diablo se levante en contra de nosotros. That when the devil rises up against us, Que tú levantarás bandera delante that de you will nosotros. raise up a standard against him. Es importante, hermano. It's important, my brothers. So dígale al Señor, ayúdame, Señor. Tell the Lord, help me, Lord. Porque si no, ¿cómo le diría? Si caemos en la tentación, If we fall into temptation, en cuando caemos en los enredos de la vida, and when we get entangled in En the los things pleitos de la of this vida, world, in o con the personas, the le damos crazy stuff of derecho the al world, diablo or with people, we give the right to the devil para que Él se meta so that he can get involved y robe. and steal. So dígale, ayúdame, Señor, Help me, Lord. a amar a los que aún no quiero no amarlos, Help me love the ones that I don't want to love, a los que están llenos de amargura, the ones that are bitter, a los que están llenos de veneno, the Señor. ones that are full of poison, Lord. Ayúdanos a ver como tú nos miras Help me look at them like you look at them. y te pedimos la salvación And we ask you the sobre salvation todos los perdidos, over all the lost, sobre todo tu pueblo que está over desobediente. all your people that are in disobedience right now. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Y nos paramos conforme Ezequiel And we 22:30 stand according to Ezekiel 22:30. y nos paramos en favor And we stand in favor de la puente, of Señor, this Puente city de todas nuestras ciudades, and all our cities de represented toda here. la área de Los Ángeles y All Orange County. LA area, Orange County. Y te pedimos el perdón, Señor, We ask you to forgive, toda Lord, desobediencia. of all the people that are disobeying right Señor, now. perdónanos. Forgive us, Lord. Sana nuestra tierra, Señor. Heal our land, Lord. Muestra tu amor, Señor. Show your love, Lord. Ten misericordia, Have Señor. mercy on us, Y Lord. guárdanos, Señor. Keep us. Y líbranos de todo lo malo, Deliver Señor. us from all evil. Ayúdanos a creer siempre en ti, Help us to Señor. believe always in you, Lord. Y no nos dejes caer en tentación. And don't allow us to fall into No temptation. nos dejes que nos apartemos de ti, Don't Señor. allow us to leave you, Lord. Sino ayúdanos a mantenernos fieles Help us to stay faithful hasta tu venida, until Señor. you come back. Que no nos cansemos de hacer el bien, That we don't get tired of doing good. pero que venzamos lo malo con lo bueno. That we overcome the evil with good. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, entregamos cada batalla, we commit to you every te battle, entregamos cada carga every weight. y te damos gracias, Señor. We give you thanks, Y Lord. soltamos ángeles And we release que angels peleen por nosotros. to fight for En us. el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus, cancelamos al diablo. we cancel the devil. Cancelamos toda tarea All satánica. work, satanic work of Todo the devil. truco y trampa del diablo. Every trick, every trap, Del este, oeste, norte, del sur. east, west, south, north of this En el devil. nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. soltamos ángeles And we lose angels que ministren toda la iglesia. to minister to the whole body of Christ, all the A los families, perdidos. to the Señor. lost, A todos los que no te conocen, the ones that Señor. don't know you, Lord, Y a los que se han apartado, and the Señor. ones that are playing around En el and nombre de have Jesús, Señor. separated themselves from church. Manda ese avivamiento, Señor. Oh, send the Manda revival. ese avivamiento, Send the Señor. revival, Lord. Extiende tu mano, Señor. Extend your hand, Y Lord. sánanos, Señor. Heal us, Lord. Sana, Señor. Heal us, Lord. Despierta tu iglesia, Señor. Oh, wake your church En el up. nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Recibe la gloria y la Receive honra. the glory and honor. En el nombre de In Jesús. the name of Y Jesus. todos decimos. We all say, Amén y amén. Amen, amen, and Gloria a amen. Dios. Hallelujah. Aleluya. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Nos vemos en Facebook. Aquí estamos los lunes y los viernes para la oración a las 7:30. Los que gusten venir. Amén. Y los servicios de los miércoles es a las 7:30 y los domingos a las 11. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. Hallelujah. Aleluya.